cuando nos dimos cuenta de, de que pues ya fue una pandemia, era alrededor de marzo y justamente yo tenía con mi novio un viaje previsto a Japón para ir a celebrar mis 40 años, entonces imagínate cómo estaba muy contento, como unos días antes de irnos, hasta que mucha gente a nuestro alrededor decían que teníamos que cancelar porque pues allá en Asia Pacífico es donde todo inició, entonces no es seguro de irnos a Japón y vamos a cancelar. Estábamos a punto 2 días antes de irnos de cancelar el boleto de avión y finalmente pues decidimos de irnos, obviamente con todas las medidas de protección, la máscara y limpiarse las manos y todo eso. Y fue una buena decisión porque cuando llegamos a Japón pues me permitió a mí y a Mauro de olvidar la situación de crisis, de sentirnos también en un país bastante seguro porque pues de ley ya aplican lo de la máscara. Y entonces me permitió de totalmente olvidar, estuve en un viaje magnífico, pero ya se terminó el viaje como alrededor del 20 de marzo y ya era tiempo de regresar a México y de repente pues ya se terminó ese olvido y es llegando a México que viendo un poco el estado de la crisis que había aumentado, que empecé bueno, obviamente hicimos el tema de la cuarentena, de estar encerrado durante 15 días a la casa. Y ahí fue donde pues ya empecé a realizar un poco la amplitud de la situación. De hecho, yo creo que hasta me empezó a tanto pensar, a dar mal de cabeza, hasta me pregunté si estábamos infectados, a Mauro también le dio este mal de cabeza, pero bueno, duró un día y creo que fue más del estrés de ver todas esas noticias y del pánico general, ¿no? Pues ya hoy en día me siento mucho mejor, ya como que uno se acostumbra a esta situación de estar pues en casa y más bien aprovechar de la situación. No me gusta decir aprovechar, pero pues tomar la situación como pues lo que es y pensar otras cosas y empezar a pues escribir, por ejemplo, escribir con mi madre cosas que nunca habíamos platicado, tomar el tiempo de platicar, abrir libros, disfrutar de la casa. Es un poco más difícil porque mi perro, por ejemplo, no lo puedo sacar tanto tiempo como me gusta sacarlo, pero pues diario, ¿no? El tour de la manzana, un poquito. Me siento afortunado porque me doy cuenta que tengo un trabajo, tengo todavía la empresa que me paga. Estoy tratando de ayudar lo máximo que puedo, como por ejemplo la persona que viene a limpiar la casa, pues la mandamos a casa, le pagamos su salario, obviamente, es lo mínimo que podemos hacer. Pues mandar recetas de cualquier forma, ¿no? No solamente financieramente. Espero que todos los afectados, los más afectados, se puedan recuperar la situación, amigos que tienen negocios, la gente del barrio, los pequeños negocios, que esta situación tiene que ser muy difícil para ellos, se puedan recuperar. Eso es mi deseo para el futuro y que, bueno, cambiamos un poco nuestra manera de consumir y de vivir la vida, ¿no? Espero que cuando hablamos de regresar a normalidad, que no vamos a regresar en una normalidad de siempre que hizo daño, pero pues ya estar consciente de que nuestras acciones son muy, muy importantes.